Quizás ciertos problemas seguirían invisibles o como si no existieran, tal vez las fallas de agua, las protestas o incluso los logros, ¿no? Que ocurren en las comunidades. Pues bueno, esto es algo que ya ocurre en muchos lugares del país, en lo que llamamos desiertos informativos, ¿no? Como lo ha denominado IPIS. Y es ahí donde el periodismo regional puede marcar la diferencia, porque cuando alguien se atreve a contar lo que pasa, esas realidades dejan de estar ocultas, ¿no? Esto era un poco para tema de reflexión. También antes de continuar, quería aprovechar para explicarles que en esta clase la hemos construido de manera que sea muy interactiva. Vamos a tener preguntas de interacción y sus respuestas se van a tomar como insumos para hacer una investigación sobre periodismo regional que será difundida por Medianálisis. Porque como les decía al principio, la idea es comenzar a construir y generar un debate público sobre la necesidad de impulsar el periodismo regional. Entonces, cada vez que les aparezca el signo de interrogación en rojo, significa que vamos a tener una pregunta de interacción que nos va a hacer el favor Alfredo de activarla. Vamos a comenzar con la primera, a ver si la ven. Vale, es un poco para evaluar la situación del periodismo. ¿Con cuál frase describes mejor la situación del periodismo en tu región? ¿En crecimiento, estancado, en retroceso o no lo saberías decir? Ya vemos cómo están respondiendo. Esta es una pregunta clave porque nos va a permitir ver cómo cada uno de ustedes percibe la realidad desde su región, ¿no? En algunos estados todavía puede que haya espacios para crecer, en otros se siente mayor estancamiento y en muchos la situación ha sido hacia el retroceso, ¿no? Con el cierre de más cantidad de medios y de emisoras. Lo importante aquí es escuchar y pulsar todas las percepciones. Ninguna respuesta es incorrecta. Justamente la idea es reconocer las diferencias y esto nos ayudará a entender mejor el panorama nacional del periodismo regional, ¿no? Vale. Entonces, vamos a comenzar entendiendo un poco más dónde estamos parados, ¿no? O recordando un poco lo que ha sucedido y por qué el periodismo regional es más necesario que nunca, ¿no? Como muestran los datos de IPIS y espacio público, hoy tenemos un segundo, hoy tenemos un ecosistema mediático reducido, ¿no? Eh, en 2023 solo quedaban 19 diarios regionales. Muchas emisoras de radios informativas han cerrado o han migrado netamente hacia el sector del entretenimiento. Eh, También se han dado casos que se están utilizando plataformas de WhatsApp para hacer listas de difusión de contenido informativo. En definitiva, el periodismo regional enfrenta situaciones alarmantes en Venezuela. Eh, Hay una investigación de IPIS que nos dice que 7 millones de personas viven en desiertos informativos, es decir, en lugares sin acceso real a noticias. Y esto ocurre mientras los medios cierran y pierden cobertura, ¿no? En 2022 hay reportes de que clausuraron 46 emisoras en un lapso de 4 meses, ¿no? Entre julio y octubre de ese año. Em, E incluso emisoras históricas como Radio Cristal en el estado Lara, que tenía más de 60 años al aire, también fue sacada del aire por Conatel. María Ángel, yo creo que es bien Ajá, importante que sí. veamos los resultados que ya
respondió la gente? Me acaban de Ya lo aparecer en están viendo pantalla. todos. Sí, la mayoría optó por la opción 2, ¿no? De que el periodismo regional está estancado y es precisamente por esta situación, por este contexto que estamos observando, ¿no? Este contexto que estamos recordando de todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Con el cerco a los medios de comunicación tradicionales. La primera opción, sin duda, es estancado y la segunda opción que obtuvo es la de en retroceso, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo según los registros de las fuentes documentales. Vale, les comentaba entonces el caso de Radio Cristal en el estado Lara, que tenía más de 60 años al aire y fue sacada en en el año 2024 junto a otras nueve emisoras. Y en Trujillo también se presentó un caso, ¿no? Que fue importante desde el punto de vista del impacto que tuvo en el ámbito nacional y se trató de la emisora radial Ecos del Páramo, ¿no? Que fue cerrada por decisión política directa del gobernador el 27 de febrero de 2024. Y bueno, eso fue algo ampliamente denunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y difundido por distintos portales en el país. Ahora veamos por qué importa el periodismo regional. Y les dejo acá una frase de reflexión, ¿no? Y nos dice que el periodismo de regional no siempre es trending topic, pero visibiliza realidades concretas de las comunidades. Esto es un poco lo que hacíamos en nuestra época, en mi época, cuando estaba de reportera en el diario El Impulso. Y recuerdo que nosotros nos enfocábamos mucho en visibilizar las situaciones de las comunidades. Nuestra jefa de prensa de ese momento, Violeta Villarliste, nos hacía mucho énfasis en la María Ángel, importancia de ese, espérate un dime, momentico, ajá, porfa, para que por favor Alfredo quite la encuesta de la pantalla que está tapando la presentación No, Mariela, le tienes que vale, dar vale. tu esta. cerrar. Alfredo, porfa. No, no, no se ve, no se ve. Debe ser que No, tú la tienes que cerrar. No la sí, veo. tienes que cerrarla, Mariela. Ah, sí, yo la minimicé, Mariela. ¿La puedes minimizar o cerrarla? Es Sí, correcto, hay que igual a cerrarla. cualquiera que le esté pasando. Sí, Ujú. porque se aparece Sí, pues yo la vi, inmediatamente fui a cerrar y estoy viendo perfecto la presentación. vale, pero cada quien la tendría que cerrar, ¿no? A medida que le Es vaya saliendo el correcto. resultado, por lo menos. Mm. Ok, bueno, ya lo escucharon. Vale, entonces quedamos en por qué importa el periodismo regional, porque nos ayuda a visibilizar las realidades, ¿no? De las comunidades, ¿no? Em, lo poco que se publica desde las regiones, muchas veces y ahora más que nunca con este cerco que ya vimos que ha ocurrido a los medios, esa es la única ventana que tienen las comunidades para ser visibles, ¿no? Y no es solo visibilidad, el periodismo regional también construye o sirve para construir identidad, ¿no? Y sentido de comunidad, de solidaridad. Em, Vamos a un ejemplo hipotético. Por ejemplo, si en Trujillo o en cualquier región alejada del país, un medio local logra documentar la suspensión irregular de un servicio de agua a varias parroquias, eh, el caso, ¿no? En un principio puede que no salga en la prensa regional, pero esa cobertura local que se haga o que se difunda en alguna plataforma podría ser que organizaciones de derechos humanos, como se dice Libertad, o el Observatorio de Servicios Públicos se involucren y acompañen la denuncia de los ciudadanos o de esta situación que podría estar afectando a los ciudadanos, como ya sabemos que ocurre, ¿no? Em, y acá les muestro un ejemplo. Nosotros en cotejo.info nos centramos únicamente en verificación de hechos, en fact-checking.
Sin embargo, cuando hacemos nuestros análisis de discurso a figuras públicas, muchas veces se nos da la oportunidad de aprovechar lo que se dice sobre algún tema regional para visibilizar un tema, ¿no? Valga la redundancia. En este caso, hace poco verificamos una afirmación que hizo Henry Falcón sobre el Plan de Desarrollo Urbano Local en el estado Lara, donde él advertía que tenía casi 10 años vencido. Esto nos sirvió más allá del personaje para abordar el tema y profundizar sobre la importancia que tiene este plan de desarrollo urbano local para el estado Lara y cualquier región del país. ¿Por qué? Porque el PEDUL, como se le dice en sus siglas, ¿no? Es como el mapa de ruta, ¿no? Que debe tener el crecimiento de una ciudad, ¿no? Y bueno, en el caso de Lara, ya prácticamente en 2026 cumplirá 10 años de vencido, ¿no? Se venció en el año 2016 y este 2026 ya casi que cumple los 10 años y no lo han, digamos, actualizado, ¿no? Pese a las constantes denuncias que se vienen haciendo desde hace algunos años por conocedores del tema en la región, como Manuel Cols, por ejemplo. Em, y bueno, en definitiva, este es un instrumento que debería equilibrar el desarrollo de actividades residenciales y comerciales eh, con la activación de servicios públicos, pues, y no ha sido para nada reformado, ¿no? Como se expone en este trabajo, ¿no? Que es del tipo fact-checking, pero vuelvo y repito, nos sirvió para abordar una realidad que muchas veces se pierde en el día a día o en los contextos noticiosos más inmediatos, ¿no? Entonces, eso es la idea del periodismo regional. Cuando estábamos cuando el Impulso tenía su parte del periodismo impreso, había una persona dedicada a la fuente municipal que le hacía seguimiento constante a este tema del plan de desarrollo urbano local. O sea, cuándo se va a reformar, cuánto dura, qué implica, si había una construcción en un lugar que no era indicado, esta persona iba y hacía la denuncia, eso no está contemplado en el plan, se hacían reportes, etcétera. Entonces, eso es algo que se ha ido perdiendo un poco y que creo que se puede volver a construir ese seguimiento a temas como este. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esas historias en medio de la precariedad y la saturación de información en redes locales? En este caso, para detectar historias en contextos locales, pues la invitación es un poco a estimular el olfato periodístico para detectar historias en el terreno, ¿no? Eh, Algunas claves, por ejemplo, escuchar donde otros no escuchan, por ejemplo, en las paradas de transportes, en alguna cola. Incluso podríamos mirar un poco las conversaciones que se dan en plataformas de redes sociales, por ejemplo, en los comentarios, en algún post informativo o sobre temas de interés local. Muchas veces las personas en los comentarios dan ideas de temas que pueden servirnos desde el punto de vista periodístico, ¿no? Local. Nosotros en fact-checking también estilamos hacer mucho esto, por ejemplo, cuando vemos un contenido que nos parece dudoso y posiblemente falso, una de las técnicas para verificarlo, para revisarlo, es mirar los comentarios y ver un poco qué dice la gente, porque a fin de cuentas hay muchos ciudadanos críticos que cuestionan, ¿no? Incluso algunos de inmediato dan la respuesta y dicen ese video está descontextualizado o esa imagen es vieja y por allí uno más o menos va rastreando el origen de la desinformación o determinando si realmente si es falsa o es verdadera, ¿no? Em, También podemos revisar datos que ya existen en informes de ONGs nacionales o locales, en
datos en temas de salud, por ejemplo, que también en su mayoría sabemos que en el caso venezolano los llevan las ONG. Nosotros en cotejo.info nos valemos muchísimo de informes de ONGs de ámbito nacional, de ámbito regional y de ámbito internacional. Eh, También podemos estar atentos a cambios visibles que se den en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, comercio cerrado, obras paralizadas, migración, cambios de alguna situación. Pues en definitiva es eso, estimular un poco el olfato periodístico, porque por ejemplo en una conversación con un conocido o algún familiar que sea maestro en alguna escuela, nos podríamos enterar, por ejemplo, si el programa de alimentación escolar está suspendido, ¿no? Y que eso nos lleve a realizar un contenido informativo sobre esta falla que afecta a niños de esa o de varias escuelas. O sea, podría darnos pie a la investigación o a rastrear el contenido, ¿no? Entonces, en este punto vamos a participar en otra pregunta de interacción. Y es, ¿qué factor limita más tu acceso a información oficial en la región? ¿Cuál creen? ¿Respuestas tardías o inexistentes? ¿Falta de voceros o canales formales? ¿Restricciones políticas o censura? ¿Recursos técnicos limitados? Ahí vamos viendo cómo las restricciones políticas o la censura van en primer lugar. Y bueno, es que en definitiva el acceso a la información oficial es un reto en el país, ¿no? Pero también varía mucho dependiendo de la región. ¿Ya tenemos los resultados? Alfredo, podemos ver los resultados, por favor. Veo que comentan en el chat que faltó la opción todas las anteriores. Sí, pero la idea es pulsar cuál consideran ustedes que predomina, ¿no? Porque entendemos que todas forman parte de este contexto tan complejo que tenemos en el país, ¿no? Perfecto, sí. Con 56% restricciones políticas o censura. Y pues nuevamente la mayoría coincide en eso y eso es lo que refleja lo que estamos viendo, ¿no? Con el contexto con los análisis que hacen también las ONG sobre el ejercicio periodístico en el país, ¿no? Y ahora vamos a pensar un poco. eh, un ejercicio rápido. Pueden escribir en el chat qué tema en tu comunidad crees que merece ser contado. Esto nos sirve para pulsar un poco qué creen ustedes que debería contarse en su región y no se está contando. Puede ser algo pequeño, cotidiano, un problema de transporte, un servicio que falla. A ver, crisis de aseo urbano, el permanente problema de agua, mal olor de la ciudad, deficiencia en los servicios públicos, escasez de agua, falta de políticas públicas, emprendimientos, eso es algo positivo. Servicios en general de la comunidad, ese es un tema que nunca se agota definitivamente.
Corrupción en el tema de salud, falta de seguridad, falta de agua. En Portuguesa, ¿realmente mejoró el servicio del agua? Es muy buena pregunta como punto de partida para desarrollar un tema regional. Recolección de basura, vialidades deterioradas. Ajá. Sí, muchos coinciden en el tema de la basura y en los servicios. En Cabudare tenemos el problema de atención al público en las instituciones públicas. También es un tema muy, muy interesante. Acá lo importante es poner sobre la mesa algún tema local, ¿no? Que tal vez no esté en algún medio y que nos sirva para poder desarrollarlo más adelante. Entonces ahora, ¿qué hacemos cuando encontramos un tema y no tenemos acceso a la versión oficial, ¿no? Que es más o menos lo que vimos en la pregunta anterior que nos sucede? En Venezuela y especialmente en las regiones, el acceso a fuentes oficiales es uno de los mayores obstáculos, ¿no? Eh, Hay respuestas tardías, negativas o silencio total. Simplemente se consulta y no hay respuesta, ¿no? Pero esto no significa que no podamos hacer periodismo, ¿no? Hay algunas estrategias que podemos aplicar para, digamos, sortear estos obstáculos y hacer un periodismo que sin duda en Venezuela es un poco diferente a como ocurre en el resto de los países, ¿no? Por ejemplo, nosotros en fact-checking hemos visto cómo en el país vecino, en Colombia, por ejemplo, uno va a buscar algún contenido sobre datos de migración, por ejemplo, cuántos venezolanos han pasado por territorio colombiano en los últimos años. Y está un organismo que se llama Migración Colombia que tiene toda la data y todos los registros mes a mes perfectamente sistematizados, ¿no? Y uno como periodista siente un poco de anhelo, de nostalgia, porque en Venezuela no tenemos acceso a ese tipo de contenido, de información, no tenemos datos, ¿no? Eh, pero bueno, vuelvo y repito, eso no significa que no podemos hacer periodismo. Algunas estrategias, por ejemplo, son utilizar distintos testimonios para armar el relato, ¿no? Y esto nos otorga un poco de rigor. También podemos respaldar nuestras informaciones con documentos como fotos, videos, actas, reportes comunitarios, datos abiertos, informes de ONGs y ser siempre transparentes. El principio de transparencia es muy importante en la actualidad, ¿no? Contar al lector cómo se intentó contactar con la autoridad y no hubo respuesta. Eso es una práctica que debemos tener presente. Se intentó vía correo electrónico contactar con el Ministerio de Salud, por ejemplo, o con la Dirección Regional de Salud en el caso de las regiones y no se obtuvo respuesta. Esto es algo fundamental. También otra clave podría ser aplicarle a nuestros contenidos o a lo que estemos informando un enfoque de derechos humanos, es decir, que vaya más allá de informar el hecho y mostrar cómo impacta esto en la vida de las personas, en la vida de los ciudadanos de a pie, ¿no? Como decimos. Eh, por ejemplo, en estos casos, y cuando mencionaban los temas, ¿qué ejemplo les puedo traer en este punto? En el caso de lo que nos comentaban en el chat, de que la mayoría de los problemas o de los temas que se pueden abordar en las regiones están muy vinculados con las fallas de los servicios básicos. Entonces, nosotros podríamos hacer un monitoreo ciudadano de fallas eléctricas y publicarlo en alguna plataforma que esté a nuestro alcance. Y la sistematización de esos datos
que no las da la parte oficial, la podríamos dar nosotros y eso podría convertir como fuente de información para otros medios nacionales, por ejemplo. Porque el rigor del que les comentaba arriba enfocado en los testimonios, en nuestro caso en Venezuela, no siempre podemos tener el rigor periodístico vinculado de tener la versión oficial de las autoridades. Muchas veces viene este rigor de cómo documentamos y verificamos la información que sí tenemos y cómo la presentamos. Otro ejemplo de que hemos hecho en el ejercicio dentro de cotejo.info es cuando hemos hecho trabajos vinculados con servicios básicos. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, a finales de 2020, hicimos un texto de periodismo de datos, no era fact-checking 100%, pero en ese caso utilizamos lo que publica la fuente oficial, lo que publicaba en ese entonces la gobernación del estado Lara en su perfil de Instagram. Había un patrón, ellos una vez a la semana aproximadamente publicaban un listado de las gasolineras que recibían gandolas, ¿no? Y con toda esta información que muchas veces está allí, solo que no la vemos en un medio tradicional, pero ellos sí que la tienen en sus canales de redes sociales. Actualmente están utilizando mucho Telegram y están utilizando Instagram, ya no usan tanto Twitter como antes o X por la situación que hubo, el bloqueo que hubo a una de las cuentas oficiales. Em, pero ellos sí que en ocasiones nos hemos dado cuenta que publican datos en sus canales oficiales, redes sociales o páginas web cuando abren y tenemos la posibilidad de revisar las notas de prensa publicadas recientemente. Entonces, en este punto, o sea, esto nos sirve para buscar información. Aunque no la den abiertamente, sí hemos encontrado datos dentro de estos canales que les menciono que nos sirven para armar un contenido informativo que esté bien sustentado y tenga la parte oficial. Entonces, siempre, si no hay respuesta por la vía tradicional de alguna consulta o petición de entrevista, siempre recuerden que pueden ir a los canales oficiales que algún dato van a encontrar. Y acá vamos a otra pregunta de interacción. Alfredo, por favor. ¿Cuál es la mayor dificultad para encontrar historias relevantes en tu región? ¿Falta de tiempo o personal para salir al campo? ¿Escasez de datos o registros oficiales? ¿Temor de las fuentes a declarar? ¿O falta de capacitación para detectar ángulos novedosos? Sigue la votación. Esta encuesta nos va a ayudar a ver en qué punto se sienten más limitados ustedes, ¿no? Todos los que están acá participando en esta masterclass en sus regiones, ¿no? Acá vemos que el principal o la mayor dificultad que observan es el temor de las fuentes a declarar con 57%. En el chat, María Ángel, nuevamente alguien propone Ajá. todas las anteriores. Sí, es que realmente, claro, es que en medio de tanta
presión, eh, vemos que son problemas recurrentes. Pero de nuevo, la idea es pulsar cuál es la que predomina, ¿no? Según la opinión de todos los que estamos acá participando, ¿no? Y en este caso es el temor de las fuentes a declarar, y creo que eso es algo que se ha agudizado, ¿no? En los últimos años, ¿no? Y representa sin duda un gran reto, ¿no? Para encontrar historias que estén bien sustentadas. Pero bueno, podemos ver cómo le damos la vuelta para salir adelante y presentar los temas Y sin en el chat, que dejar de informar. Ajá, ¿qué más comentan? exacto, y en el chat, además de los temas, nosotros vamos a guardar y a procesar los datos de ese chat también. Hay Perfecto. una serie de afirmaciones sobre otros problemas del periodismo regional. Por ejemplo, aquí Carlos señala, aquí la mayoría de los medios regionales se dedica a repostear información de redes sociales, ¿ok? Este, y un poco la dependencia de los temas políticos, ¿ok? Hay quien propone hacer periodismo de soluciones, periodismo nuevo, recuperar la credibilidad del periodismo como una actividad esencial, ¿ok? Entonces hay una serie de datos en el chat que es abundantísimo, abundantísimo, así que muchísimas gracias, porque de verdad nos da cuenta de criterios y de desarrollo y de preocupaciones para avanzar en cómo enfrentar los desafíos que vive la prensa regional. Me callo, perdón. Tranquila, Mariela. Sí, eh, esa es la idea. Cuando en mi caso muy personal me tocó volver, digamos, al ejercicio del periodismo en el año 2020 y más en el área de fact-checking, donde para nosotros son fundamentales estas claves que tienen acá en pantalla, pues comencé a notar, digamos, el cambio que se vino dando en cuanto en el ámbito periodístico, y eso tiene que ver con muchos factores. Ya vimos cómo los medios fueron cercados y todo esto afectó también la parte interna, ¿no? Digamos, reducción de personal, problemas de movilizaciones. Ya no es como antes que podíamos, o nosotros en el diario El Impulso teníamos a nuestra disposición un vehículo que nos llevaba a las comunidades. Podíamos ir a Urdaneta, que es una de las más alejadas de la región, y reflejar situaciones de las comunidades. Eso con el tema de la gasolina, eso se perdió, ¿no? Y luego con la reducción de personal y digamos, como que el cierre de las ventanas. eh, entonces, claro, ahora creo que poco se va a ruedas de prensa. Se maneja más por boletines informativos o por notas que difunden en sus redes sociales, ellos, la parte oficial. Entonces, hace falta, aquí vemos que una de las cosas que más hace falta es el contraste. O sea, no se está dando un contraste o un cuestionamiento a eso que están dando, ¿no? Y que es lo que predomina, lamentablemente, por la reducción de los medios regionales. Pero me uno al agradecimiento de Mariela porque esa es la idea o la intención que tenemos con las aulas virtuales en general y con estas interacciones, con estas actividades sincrónicas, ¿no? Un poco reflexionar entre todos y también ver la posibilidad de soluciones, ¿no? Vale, entonces seguimos. Hay algo más que podría ayudarnos, ¿no? A que estas historias tengan más impacto, y es la colaboración. Es algo que ya se viene dando desde hace algunos años también en medios, los llamados medios alternativos en el país, o que han surgido en medio del cerco a los medios tradicionales.
entiéndase el pitazo, efecto cocuyo, el estímulo, entre otros, ¿no? Que han surgido como contraparte y a raíz de todo este cerco, ¿no? Em, es algo que surgió en un contexto de medios debilitados, ¿no? Entonces ahora las colaboraciones no son algo opcional, sino que son algo, digamos, una estrategia, ¿no? Como de supervivencia que se está usando en el país. Se están haciendo alianzas para cubrir, por ejemplo, procesos electorales en distintos estados y compartirse material o se están haciendo proyectos en conjunto para temas de investigación, distintos temas de investigación que incluso han recibido reconocimientos de premios, ¿no? De instancias internacionales por su valor dentro del contexto informativo venezolano. Entonces, estas colaboraciones son importantes porque permiten ampliar el alcance, ¿no? Las historias llegan a más audiencia, incluso a gente que no siga directamente al medio o al profesional de la comunicación. Se comparten los recursos, se pueden ahorrar costos y esto da también mayor seguridad en caso de coberturas de temas sensibles, ¿no? Nosotros en Cotejo hemos hecho algunas colaboraciones, pero con otros medios de fact-checking. En una oportunidad estuvimos con el Diario de Caracas y ellos compartían nuestros temas de análisis del discurso público, ¿no? Y también Medianálisis hace alianzas con medios aliados, valga la redundancia, para difundir la información que se genera desde sus distintos proyectos, ¿no? Ok. Ya estamos llegando a la parte práctica, ¿no? Pero antes de explicarle, vamos a hacer otra interacción. Alfredo, vamos con la otra pregunta de interacción antes de entrar a la actividad práctica, ¿no? Alfredo. Acabo de copiar en el chat el enlace, por favor. Ah, la encuesta, perdón, yo Ajá, pensé que íbamos Mariela, ya a la DOFA. vamos primero, ajá, vamos primero con la interacción. ¿Qué crees que predomina más en el periodismo regional de tu zona? ¿Fortalezas, debilidades o no lo sabrías decir? Aquí no buscamos una respuesta exacta, ¿no? Sino que tomarle también el pulso a lo que ustedes sienten desde sus regiones, ¿no? Algunos puede que vean más fortalezas como la cercanía con la gente o la credibilidad local, y otros pueden percibir más debilidades, ¿no? Como la precariedad, la censura, la migración de periodistas. La idea es ver eso, cómo perciben ustedes el estado del periodismo regional. Alfredo, no se ven los No, resultados. no se están viendo, o no, no sé, No, solo vi un voto. a ver. Veamos, Bueno, mientras mientras solventamos. Alfredo resuelve cómo ver la interacción y María Ángel vas a explicarles lo que se quiere, yo les acabo de copiar en el chat Está. el Ajá. enlace que Vale, van a perfecto. utilizar para hacer este ejercicio. Vale, pero antes de que Cópienlo, por vayan al favor. enlace, ajá. Antes de que vayan al enlace, se van a reunir, ¿ok? Van a presentarse porque van a ser microgrupos aleatorios. Van a presentarse, ver de qué estado son,
qué experiencia tienen con la prensa en sus regiones, ¿ok? Este, y también háganle captura de pantalla a la descripción de la actividad para que la tengan en cuenta. Ahora sí le doy la palabra a María Ángel. Bueno, el resultado es debilidades, ¿no? Y esto nos muestra que es la sensación que predomina en el grupo y nos va a servir como punto de partida para trabajar la matriz DOFA en equipos, ¿no? Y se van a dividir en equipos, esto lo van a hacer de forma automática. Recuerden que una matriz DOFA se comprende de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El objetivo de hoy es identificar 5 fortalezas y 5 debilidades que tenemos actualmente para ejercer el periodismo en nuestras comunidades. Acá están las instrucciones, si quieren le hacen captura de pantalla para que las tengan claro. Hay una, de todas maneras, en el formulario también están explicadas las instrucciones al inicio. Cada grupo va a tener 30 minutos para completar el formulario. Las fortalezas son lo que hacemos bien, nuestras ventajas o recursos, y las debilidades es lo que nos limita o dificulta, tanto en recursos como en capacidades, ¿no? Elijan a una persona del equipo que van a conformar para que rellene el formulario. O sea, de cada grupo, una única persona que sea la encargada de rellenar y responder a las preguntas del formulario. Por favor, sean concretos, escriban una frase por cada punto. Recuerden que le pedimos 5 fortalezas y 5 debilidades. Y luego si surgen ideas dentro del debate sobre los otros elementos de la matriz DOFA, pues guárdenla porque en la segunda masterclass vamos a trabajar sobre las oportunidades y amenazas y veremos la forma de proponer soluciones. Tienen el enlace al formulario en el chat. Creo que deben abrirlo, Mariela, antes de dividirlos en grupos, ¿no? Porque van a perder el chat principal. Sí, lo que yo O les sea que sugiero es que debería. lo copien, ¿no? Ujú. Que lo copien para que lo tengan porque lo van a perder en el chat. O sea, en Ajá. el chat que Sí, van o a que tener en abran el el enlace. microgrupo. Ajá. Claro, pero es que no han elegido todavía el relator, ¿no? Y entonces la idea es Claro, que lo tengan todos. Exacto. sintetizar. Ujú. Exacto. Yo lo vuelvo a copiar en el chat, ¿ok? Para que ¿Serían lo grupos de copien. cuánto, Mariela? Ya está definido con Alfredo. Aparentemente va a ser automático lo que nos permita el sistema. Así que, Ok, Alfredo, por favor, procede. procede con la creación de microgrupos. Y No nos nos vemos podemos en un rato. organizar eh, por selección, sino que el sistema nos va a organizar. ¿Ok? Entonces, ok, se van a hacer 12 grupos de 12 personas. 12 Entonces, grupos de. acepten cuando la Perfecto. pantalla les diga, va a ser. Y recuerden el número de su aula virtual que se los va. Ah, no, no, en esta no se los va a pedir, olvídenlo. Bueno,
Hola, buenos días. ¿Quién está acá en el aula? Buenos días, profesor Ángel. Del Táchira, Leonardo Altuve. Buenos días, por acá desde San Carlos Ojeda, destino de Alvarado. Buenos días, por Amazonas, José González. Buenos días. Buenos días. Buenos Dale, pues. por el Táchira. Buenos días también Buenos por el días. Táchira. Bueno, Buen día también por Táchira. Somos bastantes de por acá. Buenos días por San Carlos Ojeda, destino de Alvarado. buenos días del Táchira, Tomás Arraute. Buenos días, Luis Delani Fernández, desde la Universidad del Zulia, Maracaibo. ¿Pero qué más hago? ¿Qué más hago aquí? Yo creo que ya todos nos identificamos, ¿cierto? No. Sí, pero según la información suministrada por la ONU, veo que falta una persona, porque había dicho 12 grupos de 12, somos 11. No sé si vamos iniciando, porque ya para este punto la otra persona faltante debería ya haberse incorporado. Hola, Yahana Sí. Díaz de Maracaibo. Porque el tiempo no y hay que llenar el formulario. Sí, y en el momento que ya nos saca el sistema. Hola. Todo el mundo está arreglado, yo no. Hola, Johanna. ¿Cómo La estás? pregunta Hola. Bien, es ustedes. identificar 5 fortalezas, 5 debilidades que tenemos actualmente para ejercer el periodismo en nuestra comunidad. Lo primero que deberíamos establecer Son varias que debemos identificar. ¿Quién va a ser el relator de esto? Primero vamos a colocar, digo yo, las reglas del juego, ¿no? ¿Quién va a ser el relator y quién va a anotar las fortalezas y lo que nos están pidiendo y el que va a llenar el formulario? Entonces, si hacemos la TV, y esto sería el caso de algo me encargo de llenar, que quieran salir algo. Ok, pero pueden compartir pantalla mientras hago el documento. Ahí nosotros estamos como grupo viendo cómo se va alimentando y poder ir debatiendo qué se va a escribir. Si alguien sabe cómo digamos sería que había llenado otra por aquí. Disculpa, Tomás, pero no se te escucha bien, se escucha con eco, no se te entiende. Se fueron, que no los escucho a nadie. ¿Qué pasó? Es ahí, claro. Lee qué dice. Desafío del periodismo.
Muy buenos días, licenciada Mayra. Es para informarle que no he podido unirme a la Classroom. O sea, los códigos yo los introduzco, pero no me abre. Y estoy escuchando de que si no me reporto, voy a quedar fuera. ¿Cómo hago? Borra eso. No digas que vas a quedar fuera. Pero eso fue lo que dijeron. Ok, buenos días. Buenos días. Saludos desde Maracaibo. Erika, esto que hagas tienes que hacer por Classroom. Después lo tienes que hacer por Classroom. ¿Por qué? Porque no te dio el acceso. Lo que tienes que decir... Ya borré otro poco de cosas más, a ver. Algo de la actividad. Me llegó un correo, no sé si me escucharon la primera vez que lo mencioné, me llegó mi correo, la matrícula como tal, en el formulario de Google. Entonces no sé si todo le llegó o fue que el sistema por defecto me dio. Ese es el enlace, justamente lo estoy abriendo acá en la computadora. Lo que sí no conseguí, y si alguien me puede ayudar, es para ingresar al meeting por ese meeting, al breakout room, por la computadora, porque no tiene como el meeting ID. Ya lo conseguí. Vamos a ver si me deja para irles compartiendo pantalla, y pues uno es más cómodo el verlo, o sea, por la pantalla de la computadora, y vamos llenando. Sí, yo creo que sí. El móvil, el celular y no me abre. Muy bien. Yo no tengo problema, yo tengo el móvil en la clase virtual y desde la computadora tengo acá visualizado el formulario de Google. Ajá, la comunicación en algunos sectores está bastante difícil, entrecortada. Entonces, si podemos en algún momento repetir, sería bueno, agradeceríamos. Claro, pero la pregunta es quién va a subir la información, porque yo tengo acá ya visualizado el formulario. No sé si alguien más tiene visualización del formulario, entonces todos tenemos que manipular el formulario o es una sola persona. Entonces, Una sola persona, porque si tú lo tienes abierto no vas leyendo las preguntas o cómo es, y nosotros vamos respondiendo. entonces somos 10 participantes. Ya yo coloqué el número de grupo sala Zoom número 1. Solamente me falta ahora, que es el segundo paso, saber de dónde somos. Yo coloqué Miranda y mi estado. Creo que escuché a alguien que era de Cojedes. Estoy marcando Cojedes. ¿Me pueden decir, por favor? Maracaibo. Yo soy de Maracaibo. Zulia, pues Maracaibo. Diciendo capital. ¿Alguien más? Intervenga. Estoy en el estado Táchira. Activo. Tienes que decirlo. Tomás Arraute, del Táchira. Vicente Pileri, del estado de Yaracuy. Había dicho al inicio Amazonas, sin un guerrero. Falcón Yaracuy es lo que mencionan en el chat. No sé si esos son los dos estados que estaban faltando. Ajá, vamos a continuar porque tenemos hasta más 30 minutos y yo creo que ya vamos un poquito avanzado, ¿no? Porque seguimos siendo 11, son 12, pero seguimos siendo 11. Exacto. Entonces sería
por el Sala Táchira. 1, No, Erika, son los que que están ya acabamos de mencionar, conectados, y están teníamos que empezar a contando los que están hacer conectados. lo de, son 5 fortalezas, 5 debilidades solamente, lo que tenemos que hacer. La debilidad más grande es la falta de... Libero los datos en el teléfono, pero perdí información en la computadora. Entonces, si alguien no tiene acceso al formulario, sería genial que Yo lo puedo ir llenando, yo puedo ir llenando. Entonces, esto es sala 1. Habíamos dicho Táchira, Mérida, Yaracuy. Para revisar el chat. Maracaibo. Mira, aquí apareció esto, pero yo creo que eso es de otra persona, no es mío. Creo que ya no me falta más, ¿verdad? Estás en el, No, está listo, está listo. estás en el chat, eso no es. Comenzamos Es que ahorita entonces. es que sonó de esto que es el periodismo. Son 5 fortalezas. Describan la primera de las fortalezas clave que identificaron en su grupo. Ejemplo, cercanía con las fuentes comunitarias o credibilidad local. Fortalezas del periodismo regional en Venezuela. Dile a Juan que te lo Entonces, Distrito Capital, falta acá también. Perfecto, ya está anotado, ya. Entonces, creo que debemos empezar todos a debatir para poder generar las 5 fortalezas y luego poder pasar a la prioridad. La comunidad es una de las 5 fortalezas. Interactuar con la comunidad. Y tienes que decir algo de lo que hicimos ayer de la fortaleza. Considero que ese debería ser un primer acercamiento para debatir el tema. Claro, pero entonces la formación periodística de calidad es algo subjetivo porque en la formación periodística al final del día no, al menos desde mi perspectiva, no cabe destacar, no tiene mucho sentido o no pesa mucho de qué universidad viene o con qué profesor te formaste si a la hora de la práctica periodística no se pone en práctica todo lo aprendido y no se sigue el ejercicio del periodismo riguroso, veraz, etcétera. Entonces yo creo, honestamente, y agarrándonos de uno de los ejemplos que nos dan en el formulario, es el tema de la credibilidad local, o sea, la buena formación periodística es lo que cada quien trabaje. Yo indicaría la ética periodística más que la formación. Porque puede decir, no, esa formación me base a una ética. Se puede hacer un punto de coincidencia, me parece bueno para ver. Desde mi punto de vista, como tachirense, considero que es una zona muy álgida para la creación de noticias. Tenemos un flujo constante de hechos noticiosos, y eso es una fortaleza para nosotros, hacer periodismo. Ok. Estoy de acuerdo también desde acá, desde el Táchira, tenemos bastante campo para desarrollarnos y poder dar cobertura a toda la información que se genera en los diferentes municipios y acá en la capital del estado, tomando en cuenta lo que dijo el colega Leonardo, la ética profesional que se tiene en cada uno de nosotros. Ok, ahí entonces llevaríamos 2, ética periodística y el flujo constante de hechos noticiosos, nos quedan 3. Oye, el tuyo es diferente al mío. Pero ¿cómo lo oigo? Justo yo lo que yo dije, fortaleza, hable de la ética periodista. Yo creo que otra fortaleza ha dado, disculpa. Yo creo que otra fortaleza que también nos ha dado todo este contexto de limitación, no solo del periodista, sino también de los medios y la falta de recursos, etcétera, es la colaboración entre colegas y entre distintos
Y después me tocó ir a trabajar.
y habla por esa vaina. Pero bueno, no te Para enseño, todo, para estamos todo. para aprender. De nuevo en conexión, Tomás Arraute. Dar la información. Terminó de hablar. Nada, ya a ver, quita Y cuando yo estaba hablando, entonces decía terminó de hablar. Entonces, Fuentes prefiere Pero ese sigue la clase, ya está va. bien, pues por eso estoy oyendo. que lo único no estoy dudando de que lo tenga completo. Amazonas, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Táchira y Yaracuy. También repite la fortaleza y la debilidad para que el compañero desee no cambiarla o tenga otra mejor que esa, pues lo haga en estos minutos que nos quedan. Ok, sí, pero coger faltaba. Ok, repito. Fortaleza número 1, ética periodística. Número 2, flujo constante de hechos noticiosos. Número 3, colaboración entre medios y colegas. Número 4, interacción de la comunidad con los medios de comunicación. Número 5, acceso a los portales de fact-check. Debilidades. Número 1, falta de acceso a fuentes oficiales. Número 2, entornos peligrosos para el ejercicio del periodismo. Número 3, censura de los medios. Número 4, falta de recursos. Y número 5, fuentes prefieren no declarar por temor a represalias. Creo que estamos listos. Cuando usted ve aquí, es activa. Sí, está muy bien. Con la señal de costumbre. Terminó de hablar. ¿Qué fue? Es lo que está, terminó de hablar. Dele que te quede así, usar para hablar. Lamentablemente no pude escuchar toda la exposición de las fortalezas y las debilidades porque se cayó la comunicación. De todas maneras, voy a estar pendiente de qué fue lo que se aprobó. Gracias. Comparto la idea con quien terminó de hablar porque la verdad es que debe ser el sistema. Entonces, estamos oyendo ya casi la parte final y he tomado nota de ciertas fortalezas y de ciertas debilidades. Tomás Arraute. Entonces no sé si esta respuesta está en la matriz porque no permite como otros formularios de Google. También vengo accediendo, se había caído la conexión, pero veo que hay 26 participantes en el grupo, era de 12, que se coordinó. Bueno, esperemos a ver qué sale de acá.
Bueno, ya estamos cerrando los microgrupos, ¿ok? Espero que la discusión haya sido interesante. Estuvimos María Ángel y yo en algunas salas. Creo que la discusión de personas de distintos estados con distintas experiencias, estudiantes, profesionales jóvenes, profesionales con experiencia, puede ser un aprendizaje interesante, ¿no? Ya está, ya regresó. eh, este, Todo el mundo, creo que todos los grupos terminaron. Hubo algún sí, faltó el café, tienes razón. Alguien dijo que faltó el café. Sí, faltó café. A todos nos falta café en estas reuniones virtuales. Bueno, voy a darle nuevamente la palabra a María Ángel. María Ángel y yo estuvimos en algunas salas. Los facilitadores también estuvieron en algunas salas. Para todos es un aprendizaje importante. Ah, no se escucha. Bueno, eh, le doy la Yo sí palabra escucho. Sí. a María Ángel. Hola. Sí se Creo escucha, sí se que escucha. sí lograron. ¿Se escucha? Hola. Sí, sí, María Ángel. Estamos. Sí, María Ángel, sí se escucha. Se Se escucha. escucha perfectamente. Se escucha Genial. perfecto. María Ángel, silenciaste tu micrófono. Ah, ya. ¿Lograron todos los equipos rellenar los formularios? Sí, por lo menos en la sala 6, sí. Sala Sí, 1 también sala 10 lo, también. sala 1 también lo completamos. Sala 7 Perfecto, también. perfecto. La 3, la 4, La 3, sí. Sí, lo la completamos. 5. La sala 4 también. Y la La 5 lo 5 entregó. también. La 5 9 a duras también. penas, pero se logró. Ok, creo que en los grupos que tuve la oportunidad de participar o de escucharles un poco el debate que tenían, creo que les costó un poco más o les llevó más tiempo identificar las fortalezas, ¿no? Y esto es parte, ¿no? De todo este contexto que hoy, sobre el cual reflexionamos, ¿no? De lo que se está viviendo, de lo que vive el periodismo regional en el país. Me gustaría, el tiempo el tiempo es corto, ¿no? Ya lo que nos queda, pero me gustaría usar aproximadamente unos 10 minutos para escuchar a algún vocero, quizás a 3 voceros de 3 salas distintas que nos comenten sobre las principales fortalezas y debilidades que detectaron en sus regiones. ¿Quién quisiera hablar? Vamos a hacerlo por orden de que levanten la manita. Acá hay opción de levantar la manita. Pues sí. ¿A quién le gustaría compartir? Yo no veo la opción de levantar la mano, pero lo puedo hacer. Vale, perfecto. Adelante, María José. Ok, bueno, nosotros fuimos el grupo 9 y efectivamente nos costó bastante sobre las fortalezas porque muchas cosas podrían estar, y quiero destacar esto. Nosotros tuvimos como un problema, una discusión larga con algo que vimos también como fortaleza y como debilidad, que fue la proliferación de diferentes medios de comunicación, vamos a poner entre comillas, informales. Cuentas de Instagram con tonos informativos, porque si bien es cierto, es un momento importante o es un momento llamativo cuando todos los medios de comunicación están cerrando, cuando se está acabando la tinta, cuando no me dejan importar las bobinas de papel, cuando me está cerrando medios de comunicación, radios, etcétera, toda la realidad que nosotros conocemos, y fue en su momento como una ventanita para aquellas personas que tenían la necesidad de comunicar. Un ejemplo increíblemente interesante es todos aquellos periodistas que salieron, por ejemplo, de Globovisión y que ahora tienen unos canales de YouTube enormes y están radicados en el extranjero y, por ejemplo, con la situación local,
nada, ellos opinan y hablan y dicen caso elecciones, caso lo que está sucediendo ahorita, incluso a nivel local porque tienen enlaces acá en Venezuela, en cada una de sus localidades, pero también se ha convertido en un nido de informaciones falsas, de intrusismo, y eso nos costó bastante colocarlo, a ver qué pesaba más, si lo bueno o lo malo. Y es una realidad que lo tomamos como local también, porque todo empieza local y va creciendo. En Barquisimeto hay algunos que tienen hasta errores ortográficos en sus posts. Entonces, es una realidad verdaderamente alarmante. Esa es una de las cosas que vimos y discutimos por la mitad del tiempo. Tanto una fortaleza como una debilidad, ¿no? Para mí es una debilidad, yo defendía debilidad. Pero también es una fortaleza porque muchos de ellos pueden hacer cosas que no se pueden hacer aquí. Entonces, y tienen acceso a información que nosotros a veces no tenemos. Pero bueno, es verdad, la discusión debió haber sido muy interesante por ver en cuál ponerlo. Sí, porque el problema es cuando entra el intrusismo, porque no todos son periodistas, no todos tienen la mística de que voy a mostrar la realidad. Muchas veces esto se tergiversa a voy a tener más likes y voy a tener más compartidos, etcétera. Entonces, es un tema, pues creo que es algo bastante interesante y que nos atañe a todos. Claro, yo creo que ahí entra el debate también del tema periodista-influencer, ¿no? Porque obligado por el cierre de medios, que ha sido brutal, entonces cómo el periodista se transforma en una marca, vamos a ponerle comillas a ese término, y cómo aprovecha estas herramientas, estos canales para poder entonces transmitir información, pero evidentemente tiene sus riesgos, ¿no? Por Sí. todo ya lo que hemos evaluado. Y viene un tema de ética, que es más importante, dar información como es, con ética, con rigor periodístico, o buscar likes, engagement, etcétera. Exacto. Y se nos plantea un debate ético sin duda. Tiene la mano levantada Alma Rivero. Vamos a darle la palabra. Sí, respecto a lo que mencionaba la compañera, que algunos están fuera del país, quienes hacen este tipo de periodismo, una de las fortalezas que nosotros colocamos, ¿no?, del periodismo regional es precisamente el conocer la región. Se supone que quien hace periodismo regional debe conocer de cerca lo que vive esa región, lo que publica, lo que promueve, lo que impulsa o lo que denuncia. Y eso lo consideramos como una de las fortalezas del periodismo regional. Me llamó mucho la atención y destaco estas dos porque tienen que ver con lo que han comentado, ¿no? Que en las debilidades surgió el tema del desconocimiento del uso adecuado de las redes sociales. Y esto impacta en eso, ¿no? ¿Cómo estoy utilizando yo esa plataforma para hacer periodismo? ¿De qué manera estoy haciendo periodismo regional a través de estas plataformas con ética, responsabilidad y compromiso como debería ser? Entonces eso fue parte de lo que nosotros destacamos. También destacamos el hecho de que el periodismo regional se había afectado por el temor a las represalias gubernamentales, ¿no? Y sé que surgió la discusión si esto es una amenaza o una debilidad. Y ciertamente la represión es una amenaza, pero el miedo que yo puedo sentir ante lo que ocurre en el país es una debilidad que podemos estar enfrentando muchos periodistas en este momento. Vale, perfecto. Muchas gracias, Alma. Tenía otra persona la mano levantada y ya no veo. Era un caballero. Soy Joaquín yo. Palencia. Joaquín, Ok. adelante. Bueno, yo quería compartir esto. No sé si lo había alcanzado a compartir en la sala 5, pero necesitaba decirlo. Y era que si tuviera que mencionar alguna fortaleza que está presente en mi estado, es que por lo menos ya para cuando suele ver que si alguna caridad o algo por el estilo, suele haber su difusión al respecto. Claro, no todas, hay algunas que claramente dependiendo de
su gravedad o algo así suelen tener ahí más o menos difusión, pero el caso es cuando ya pues se presenta bastante la empatía y cómo las comunidades a veces pueden llegar a hacer sonar su voz, y eso es algo que uno pues tiene que hacer. O sea, hay gente que nada más se suele enfocar que sí en lo político, en otras partes de la información, pero nosotros también pues tenemos ahí esa fortaleza de que cuando se presenta algo que afecta a la comunidad, pues estamos ahí para buscar cómo resonar todas esas voces y así por lo menos ayudar en una causa o hacerles llegar un problema para ver si la gobernación hace algo al respecto, porque claro, a veces suele estar que si el miedo cuando se indaga en la parte política, pero no todos los periodistas están así como que metidos en esa parte, y también podemos hacer otro tipo de coberturas que puedan ayudar a la sociedad en mayor o menor medida, porque es la responsabilidad que tiene ahí un difusor, y yo elijo pues para cuando ya sea plenamente un comunicador social aprovechar pues esto para, digamos, dejar mi grano de arena en la comunidad, así como lo suelen hacer algunos periodistas locales. Muy bien, Joaquín Palencia, esto que comentas es muy interesante, ¿no? La empatía y la relación con las comunidades y buscar otras formas de hacer cobertura. También tiene la mano levantada Ariana, Ariana María, te escuchamos. Buenos días. Desde la sala 1, nosotros conversamos de forma bastante amplia sobre las fortalezas, especialmente porque allí estábamos varios periodistas del estado Táchira y nos dimos cuenta de que al estar en zonas fronterizas se encuentra muchísimo flujo de hechos noticiosos, de hechos de interés general. Realmente son zonas álgidas para la creación de noticias, que desde nuestras mismas escuelas de comunicación podemos acceder a fuentes en las comunidades, evidentemente. Hablar de fuentes oficiales es otro tema, para poder crear y no crear contenido cualquiera, sino contenido de interés. También conversamos bastante sobre la colaboración entre los medios de comunicación y los mismos colegas, porque esto nos permite a nosotros ampliar nuestras redes y llegar a todo público, ir más allá de lo que es lo local y pasar a lo regional y posteriormente llegar incluso a lo nacional. Llegamos también a la conclusión de que gracias a tantas escuelas de comunicación que tenemos en el país, la ética profesional es algo que cada día va creciendo más, especialmente cuando nos encontramos en un país que se encuentra, bueno, realmente oprimido. Así que mantener esa ética profesional es lo que nos ha llevado a ser también un estandarte en el periodismo a nivel internacional, no únicamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Y eso es una fortaleza desde cualquier punto de vista. Gracias, Ariana. ¿Alguien más que desee compartir? ¿Podemos escuchar a una persona más? Anderson Márquez. Anderson, buenos días. Bueno, Adelante, yo Anderson. estuve en la sala número 3 con un grupo de colegas bastante interesante. Salió a colación el tema de que un colega planteaba que en Mérida se ha notado mucho el sensacionalismo actual en los medios de comunicación digitales. Em, y pues me sembró esa duda, esa curiosidad, porque ya uno, por lo menos para tener mayor alcance, no le escribe directamente a la audiencia, sino que le está escribiendo a los algoritmos de las redes sociales. Entonces ya estamos inclusive bajo otro tipo de narrativa que va más allá, más allá de lo que realmente sería la esencia del periodismo como tal en su formación lectora o de redacción a escribirle a las redes sociales. Entonces eso quiere decir que si antes, por ejemplo, en las informaciones bien redactadas no tenía mayor incidencia porque las redes sociales no lo veían interesante y no le daban mayor difusión o presencia en cada uno de los feeds,
pues entonces ya eso como que ha venido cambiando y sí hemos notado que de cierta forma se le está dando mayor importancia a esos titulares que llamen la atención, amarillistas o sensacionalistas, para la espectacularización de la información. Vale, sí. Como comentas, es una nueva dinámica, ¿no? Que se está dando esto está más vinculado con temas de SEO y cómo posicionar nuestros contenidos informativos. Nosotros el equipo de cotejo.info hace poco tuvo una formación con una periodista de Caracas, Ariana, del El Estímulo. Ella nos comentaba un poco sobre este tema de SEOs en el que nosotros, digamos, es como que nos cuesta adaptarnos porque nuestra forma de escribir o de presentar los contenidos ciertamente no es muy llamativa, pero sí hay formas de hacerlo. Por ejemplo, algunos tips que nos recomendaron en su momento era el tema del uso de las palabras claves. Ahora no es tan robótico como era antes, como era hace unos años, que prácticamente había que suprimir la mayor cantidad de artículos posibles de los textos para que quedasen lo más concretos, bueno, a mi modo de ver, escuetos posibles. Pero ahora no, ya han cambiado un poco las reglas digamos, en los buscadores, especialmente en Google, para posicionar las notas. Entonces, se enfoca un poco más en palabras claves. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de interés colectivo, como por ejemplo los bonos, estos bonos de la patria o estos bonos sociales. Entonces, bueno, una de las recomendaciones es tratar de poner esas palabras como que al inicio del titular, pero hay formas de hacerlo de modo que no sea algo sensacionalista. O sea, siempre hay formas de hacerlo. Estos portales que quizás tienen o que sentimos que son sensacionalistas es porque esa es su línea editorial, pues para bien o para mal es algo que ellos han definido. Pero siempre hay formas de darle la vuelta a todo y eso, pues la idea es buscar cómo hacerlo, tratar de consultar con colegas que de repente estén más experimentados en esta área, para uno también tratar de irse adaptando a estas nuevas dinámicas que al final no las podemos frenar, o sea, pero sí podemos nosotros, digamos, en conjunto, como profesionales, como personas bien formadas que estaba leyendo en el chat que comentaban que la mayoría de los periodistas formados en las universidades del país tenemos este, una buena ética, ¿no? Una ética consolidada. Entonces, bueno, la idea es como, entiendo que hay miedo, entiendo que hay temor, pero la idea es siempre ver cómo podemos darle la vuelta a todo esto, ¿no? Eh, pues ya María llegó Ángel, el momento. Ajá, Mariela, María Ángel, ¿querías aportar en el algo? chat quedó Carmen Isea que pidió, que quería intervenir. Ujú. No sé si tenemos chance de darle Sí, una sí, no hay problema, oportunidad antes de que tú cierres y yo cierre. no hay Carmen problema, Isea, que había adelante. pedido la palabra en Carmen el y chat, Sea. no, no la veo porque hay mucha gente. Sí, adelante, Carmen. Ah, hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok. Bueno, primeramente quiero darles las gracias. De verdad que es una experiencia extraordinaria la que estamos viviendo. No es la primera vez que comparto con ustedes. Y hoy, cuando tuve la oportunidad de trabajar con periodistas de varios estados del país, me di cuenta de que tenemos un solo sentir, que tenemos una misma realidad, una más centrada que otra, pero igual tenemos la misma realidad. Y este tipo de trabajo nos permite visualizar que no estamos solos, que somos muchos y estamos viviendo la misma experiencia y que unidos podemos resolver o por lo menos canalizar soluciones. Bueno, tal como lo dijo María Ángel, nos costó más identificar las fortalezas que las debilidades y es precisamente por la realidad que estamos viviendo
Y al igual que lo decían varios de mis compañeros, muchas fortalezas estaban como caminando en el filo de una cuchilla, en cualquiera de las partes, a cualquiera de los lados se podría ir. Y es la que tiene que ver, en el caso de nosotros, en el grupo 6, tuvimos la confusión o que opiniones encontradas con relación a la colaboración en redes sociales. Colaboración porque se hablaba de no se había definido, ¿cierto? La colaboración a través de las redes sociales. Muchos los entendimos como la colaboración de instituciones y coincidíamos algunos en que si era una institución que enviaba la nota de prensa para ser publicada, en vez de fortaleza pudiera ser debilidad, porque simplemente estaba marcando una posición. Y si el periodista no buscaba una alternativa, definitivamente es una debilidad. Pero sin embargo, hablaron, alguien dijo, no, ya va un momento, que estoy hablando de la colaboración de la comunidad. En esto que lo decía alguien al principio, estamos viviendo una realidad, vivimos una realidad en una época donde ya empezaron a cerrar los periódicos porque no había el material, la autocensura y todo lo demás, y esa gente sirvió como alternativa de comunicación. Sin embargo, como periodistas tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, la persona que lo propuso aclaró, ella va, un momento, es la colaboración gremial, ¿ok? Entre periodistas nos colaboramos, eso sí es una excelente opción. No obstante, tenemos que cuidar Gracias, mucho. Carmen. Vamos a ver cerrando, por favor. Bueno, muchísimas Discúlpame, gracias. querida, ¿cómo estás? Helen, bueno, muchísimas gracias de verdad y bueno, aquí estamos, cumpliendo con la demanda que nos hagan. Gracias, Carmen, por tu participación. Bueno, pues como vimos, el periodismo regional en Venezuela sin duda enfrenta un escenario muy duro, ¿no? Con medios cerrados, periodistas migrando hacia las redes, este dilema que comentan entre el periodista influencer y comunidades enteras en desiertos informativos, que esto es lo más grave a mi modo de ver del asunto, porque hay muchos temas que están quedando silenciados, pero también nos sirvió para hacer el ejercicio de buscar fortalezas, ¿no? Dentro del periodismo, del ejercicio del periodismo regional, como la cercanía con la gente, la credibilidad, ¿no? Que podemos hacer con las comunidades y la capacidad que podríamos desarrollar para adaptarnos. Entonces, si logramos detectar historias y documentarlas con rigor y base, creo que todavía estamos a tiempo de hacer un periodismo que importe y que pueda ayudar a cambiar cosas, ¿no? A generar cambios, aunque sean pequeñitos, dentro de nuestros ámbitos de acción, ¿no? Y les dejo esta frase como reflexión, y es que el periodismo regional es sostener la memoria e identidad de quienes no tienen otra voz, de quienes no tienen otras ventanas. Y de mi parte, pues nos vemos el próximo jueves 18 de septiembre. Espero que aprovechen todo el contenido que van a estar viendo en las próximas semanas dentro del aula virtual. Mariela, adelante. Bueno, gracias, María Ángel. Gracias a los facilitadores que nos acompañaron, al profesor Ángel Paz, a la profesora Omaira Labrador, a la profesora María Fernanda Rodríguez, que tuvo un bajón de luz en Mérida, no sé si logró volverse a incorporar, a la profesora Isabel Viloria, a la profesora y jefa de las aulas virtuales, Elsa Piña, y a ustedes por su participación, por este trabajo tan interesante que estamos haciendo. Bueno, nada, nos seguimos viendo en las aulas. Así que feliz día para todos. 30 segundos para las 10 de la mañana. Hemos terminado la masterclass. Y justo a tiempo. Alfredo, descarga el chat, que no se me pierda el chat.
Chao, feliz día Gracias a para todos. todos. Chao. Feliz día.